revelado, el increíble talento oculto de un niño pobre que transformó a su director en un HRO. Emanuel, un niño de 12 años del pequeño pueblo de San Luis, no es diferente a muchos de sus compañeros de clase. La pobreza es una sombra constante en su vida, una carga que se siente cada día cuando el estómago ruge por alimento y el frío apremia las manos. Pero hay algo que lo distingue, su violín. En la soledad de su habitación, con una ventana que da a las calles polvorientas, trae a la vida melodías que nadie más escucha. Las notas que toca son una extensión de sus pensamientos, un susurro de sus anhelos. Sin embargo, la música que lo llena de esperanza se convierte en su prisión, un lugar donde las emociones reprimidas se convierten en lamentos. La llegada del nuevo programa de música a la escuela, dirigido por el señor López, despierta una chispa de ilusión en él. Sin embargo, la emoción se mezcla rápidamente con el miedo. ¿Qué pasará cuando otros escuchen su violín? ¿Y si se burlan de él como lo han hecho tantos antes? La idea de actuar ante otros lo consume, y su corazón palpita descontrolado cada vez que imagina la escena. Las palabras de su madre llenan su mente. Sigue tu sueño, hijo. Pero, ¿y si esa búsqueda solo lo lleva a una nueva humillación? Con cada ensayo, la inseguridad de Manuel crece. Los rostros de sus compañeros, algunos llenos de envidia y otros de indiferencia, lo observan como si fuera un extraño en su propio hogar. La amargura de ser invisibilizado por aquellos que solo valoran el estatus lo envuelve en una espiral de confusión y desesperación. La voz de su madre se convierte en un eco lejano, mientras se encuentra atrapado entre el deseo de mostrar su talento y el pavor a ser ridiculizado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada nota que toca en su habitación se siente como un ladrillo más en el muro de su angustia. El señor López, cargando sus propias inseguridades, empieza a notar el talento que brilla en Manuel, pero el camino hacia el reconocimiento está lleno de espinas. La presión del concurso se cierne sobre él como una tormenta inminente. Las comparaciones se vuelven venenosas en su mente, y las palabras de aliento de su madre son un refugio frágil ante el caos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué pasa si no es suficiente? Cuando la noche cae, y los ecos de la competencia resuenan, Manuel se siente al borde del abismo. Una mezcla de angustia y determinación lo consume. Al final, un giro inesperado se asoma a su vida. En un momento a solas con el señor López, descubre la vulnerabilidad de su director, una conexión que destierra las sombras momentáneamente. La revelación de que el director también ha sentido el peso del juicio ajeno resuena en el pecho de Manuel. En este instante de vulnerabilidad compartida, ambos enfrentan su batalla silenciosa en un mundo indiferente. ¿Podrán juntos desafiar sus propias limitaciones y hallar la valentía para alzar la voz? La música, que ha sido su salvación, se convierte en el hilo conductor de sus destinos, pero el desenlace sigue siendo incierto. La batalla está lejos de terminar. Manuel se encontraba en un punto crítico de su vida. Las emociones contradictorias se amontonaban en su pecho como una orquesta desafinada. Había compartido sus inseguridades con el señor López, y en ese instante de sinceridad, había sentido algo que iba más allá de la simple vulnerabilidad: esperanza. Esa chispa iluminó su camino, pero también despertó en él un impulso de superación, una necesidad urgente de no solo ser visto, sino de deslumbrar. Cada día que pasaba, la idea del concurso se incrustaba más en su mente, no como una amenaza, sino como un desafío personal. Decidió que no podía dejar que el miedo fuera su único compañero. Con esa resolución, comenzó a practicar más intensamente. Las horas que pasaba en la habitación, aislado del mundo, se convirtieron en una jornada de descubrimientos. El violín se transformó en su aliado, la manera en que podía expresar no solo su angustia y deseos, sino también su propia historia y su lucha. Sin embargo, conforme las prácticas se intensificaban,
Las inseguridades no desaparecieron, en cambio, crecieron como sombras alargadas. Un día, después de un ensayo particularmente difícil, se encontró mirando su reflejo en un pequeño espejo, los ojos cansados, pero brillantes. No importa lo que piensen, murmuró en voz baja. Tienes el poder de contar tu propia historia. Era un mantra que le decía en silencio, cada vez que las dudas trataban de invadir su mente. El acercamiento con el señor López también añadió una nueva dimensión a su lucha personal. El director comenzó a ofrecerle consejos más específicos, pero también empezaron a surgir conversaciones acerca de la confianza y la superación personal. Manuel sentía que no solo estaban trabajando en la música, sino que estaban construyendo un puente hacia la autorrealización. Eso lo inspiró a abrirse aún más, reflexionando sobre su vida. La pobreza no era solo una limitante, también era el motor que lo había conducido a su pasión. Sin embargo, esa transformación interna no fue sencilla. A menudo, se encontraba luchando contra un torrente de emociones. Los murmullos de sus compañeros eran ecos persistentes en su mente, recordatorios de lo que temía. Las risas y miradas burlonas siempre estaban al acecho, y él sabía que necesitaría enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también la hostilidad externa que lo rodeaba, y así, en una de esas noches de práctica, mientras sus dedos se movían ágilmente sobre las cuerdas, se detuvo repentinamente. Una combinación de notas había surgido accidentalmente, dándole forma a una melodía que parecía contar su historia. El reconocimiento en su corazón fue instantáneo, esa era la voz de su alma, clamando por ser escuchada. Fluyó en él una oleada de energía y claridad. Las dudas al fin comenzaron a desvanecerse, y de pronto se sintió ligero, como si hubiera abandonado una pesada carga. Con un nuevo sentido de propósito, Manu sentó las bases para un plan. Se propuso no solo actuar en el concurso, sino también dar lo mejor de sí mismo, tal como siempre había querido hacer. Las noches de práctica se convirtieron en rituales sagrados, donde se enfrentaba a sí mismo y al miedo que tanto lo había limitado. A medida que los días se acercaban al gran momento, la presión se transformó en expectativa. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿podría liberar no solo su música, sino también su verdadero yo en el escenario? Esa noche, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando recibió un mensaje inesperado del señor López, sugiriendo un encuentro privado antes del concurso. Intrigado y algo inquieto, Manuel no pudo evitar preguntarse qué giro más podría traer su historia. Manuel aguardaba la noche del encuentro con el señor López, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y anticipación. Pensó en las palabras que su mentor había compartido a lo largo de sus ensayos: la música no solo se trata de notas, sino de una forma de conectar contigo mismo y con los demás. Esa lección caló hondo en él, como si un compás nuevo hubiera comenzado a marcar la dirección que quería seguir. Sin embargo, aún había una pregunta que pendía en el aire: ¿qué querría discutir el director antes del concurso? Al llegar a la sala de ensayos, el señor López lo recibió con una sonrisa que, aunque tranquilizadora, no podía ocultar la seriedad del momento. Manuel, me alegra que hayas venido. Quiero hablarte sobre algo que va más allá de tu interpretación musical, comenzó el director, sin rodeos. Manuel instantáneamente sintió un nudo en el estómago, consciente de que esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida. He notado cómo has evolucionado estas semanas. Hay algo especial en ti, una esencia que no todos los músicos tienen. Las palabras resonaron en la mente de Manuel. Era solo un joven normal, lleno de inseguridades, pero la forma en que el señor López lo miraba lo hacía sentir como si fuese un gigante. Era un reconocimiento poderoso, pero también un peso. ¿Estaría listo para llevar esa carga con dignidad? Quiero que consideres compartir tu historia en el escenario. No solo tocar por tocar, sino transmitir tu verdad a través de la música. Creo que podrías conectar con el público de una manera que quizás nunca has imaginado, continuó el director. Manuel sintió que un torrente de emociones se desbordaba en él. Compartir su historia era vulnerable, era exponer su alma, pero al mismo tiempo, no podía negar que le atraía la idea de ser auténtico, de hacer resonar su vivencia en cada nota. La hora pasó volando mientras discutían recuerdos de la infancia, momentos de dolor y sueños por cumplir.
Cada anécdota era un ladrillo que fortalecía la base de su voluntad. Sin embargo, en el fondo de su mente, aún habitaba la duda, ¿podía realmente ofrecer su autenticidad al mundo? El eco de las burlas de sus compañeros se hacía presente, recordándole cuán frágil era la percepción que otros tenían de él. Pero en esa conexión que estableció con el señor López, una chispa de determinación se encendió. Cuando finalmente se despidieron, Manuel salió del estudio con una mezcla de emoción y temor. Mientras caminaba por las calles vacías, el cielo estrellado pareció alinearse con su nuevo propósito. ¿Cómo podría encajar su historia en una pieza musical ante una multitud? Sabía que necesitaría una nueva estrategia. No se trataba solo de ensayar, requeriría una introspección profunda, un análisis de sus experiencias y, sobre todo, una aceptación de lo que realmente era. Aquel encuentro no solo había sido una conversación sobre música, fue un llamado a un cambio radical en su percepción de sí mismo. La idea de conectar su vida con las melodías encendió un fuego dentro de él, una mezcla de alegría y miedo. Los días que se venían eran como un campo de batalla, donde se enfrentaría con valentía a su historia personal. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del concurso, la presión comenzaron a hacerse más pesada. En las noches de práctica, las sombras de su pasado regresaban a atormentarlo, sus propios recuerdos eran los antagonistas que debía neutralizar. Decidió que no podía permitir que sus temores le arrebataran la oportunidad que tanto anhelaba. Esa noche, mientras ensayaba una nueva pieza con su historia entrelazada, sintió una revelación. La melodía se erguía con la intensidad de un grito de liberación. En ese instante, comprendió que su gran desafío no sería solo presentarse ante el público, sino enfrentarse a sí mismo y a las reacciones que podría generar su vulnerabilidad. Con sus dedos deslizándose por las cuerdas del violín, se dio cuenta de que el momento crucial estaba por llegar, un instante en que su verdadero yo se manifestaría sin reservas. El día del concurso se acercaba y las dudas comenzaban a disiparse, pero había un reto más que aguardar en la penumbra. ¿Cómo lidiaría con los ecos del pasado cuando la luz del escenario brillara en su máxima intensidad? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Manuel dedicaba largas horas a ensayar cada nota, cada silencio, cada pausa en su interpretación. La melodía que había descubierto formaba parte de sí mismo, era un eco de sus luchas internas, de aquellas sombras que lo perseguían. A medida que se adentraba en su proceso de creación, comenzó a comprender que esta no sería solo una presentación, sino una declaración de su existencia. El espejo del estudio ahora era testigo de su transformación. Cada ensayo lo acercaba un poco más a despojarse de las inseguridades que lo habían mantenido encadenado en su infancia. No solo tocaba el violín, se convertía en la música misma. Su ser resonaba con cada vibración de las cuerdas, y esto le proporcionaba una extraña sensación de fortaleza. Pero la esencia de su desafío continuaba ahí, exponer su ser ante un público que históricamente había sido juez de su valía. Las noches previas al concurso, sin embargo, fueron las más complicadas. La cama se convertía en su escenario mental, su cabeza no podía descansar. Con cada intento de cerrar los ojos, los murmullos del pasado regresaban con gélida claridad. Las risas burlonas de sus compañeros de escuela se mezclaban con los ecos de su voz interior cuestionando su valor. ¿Realmente puedes ser vulnerable, Manuel? ¿Qué tal si fracasas? Estas ideas eran como flechas afiladas que penetraban su determinación. A pesar de estos tormentos, encontró refugio en la escritura. Comenzó a plasmar sus sentimientos en un cuaderno, redactando frases sobre lo que deseaba transmitir a través de su música. Era un ejercicio aterrador, pero liberador. Escribía de la soledad que había sentido, de las expectativas que lo habían ahogado y de los sueños que parecían inalcanzables. Con cada palabra, recreaba un camino hacia la aceptación de su pasado, un paso más hacia liberarse de las cadenas que lo mantenían en la sombra. Un día, al revisar sus anotaciones, una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. En lugar de un simple relato, podría transformar su historia en una narrativa musical, una especie de viaje sonoro que desnudara su esencia. Pensó en crear secciones que representaran los momentos más oscuros seguidos de una explosión de luz, simbolizando su evolución. Este enfoque no solo le daría vida a su actuación, sino que también le permitiría compartir su mensaje. La vulnerabilidad se convierte en fuerza,
murmuró para sí mismo, mientras sus dedos garabateaban melodías en el papel. Ese nuevo propósito alimentaba su deseo de ser auténtico. Al mismo tiempo, sentía que el riesgo aumentaba. Exponerse a la vista de desconocidos no era una decisión ligera. Aquella trama de su vida podría ser interpretada de mil maneras por quienes la escucharan. Esta incertidumbre generaba ansiedad, pero a la vez lo impulsaba. Si no soy honesto conmigo, ¿cómo lo seré con los demás? Se cuestionaba. Cuando el gran día finalmente llegó, una atmósfera electrizante llenaba el auditorio. La sala estaba repleta, la multitud era un mar de caras que lo observaban, algunas curiosas, otras escépticas. Sin embargo, en ese momento, Manuel solo podía pensar en lo que había aprendido. Su historia no era una carga, sino una luz que podía guiarlo. Con un fuerte latido en su pecho, se acercó al escenario, preparado para enfrentarse a sus miedos. Mientras sus pies tocaban el suelo del escenario y la luz lo abrazaba, la pregunta lo envolvía: ¿sería capaz de traspasar la barrera que lo separaba de la autenticidad? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la decisión final sería suya. Sus dedos se posaron sobre las cuerdas, el silencio le dio la bienvenida y en su mente resonó una última reflexión: hoy, no solo voy a tocar, hoy voy a renacer. ¿Acaso este sería el comienzo de una revolución interna que cambiaría su vida para siempre? El momento de verdad se acercaba rápidamente. El sonido del primer acorde resonó en el auditorio, una vibración pura que atravesó el aire, llenando el espacio con una energía que parecía hacer palpitar el corazón de cada oyente. Manuel cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. En ese instante, todas sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. La magia del momento lo transportó más allá del escenario, más allá de su pasado. Era como si cada nota lo liberara de los grilletes invisibles que lo habían apresado durante tanto tiempo. A medida que avanzaba en su interpretación, su pecho se llenó de una determinación renovada. El temor de ser juzgado se transformaba en empoderamiento. En su mente, la melodía se convirtió en un viaje personal, un mapa sonoro que narraba sus altibajos, sus victorias y derrotas. Cada sección de su actuación representaba un capítulo de su vida: la tristeza de su infancia, el anhelo de aceptación, la lucha por la autodeterminación. Era un relato sincero, en el que su vulnerabilidad se presentaba como la fuerza que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, en medio de la excelencia musical, la voz interna de la duda hacía su aparición. ¿Y si no logras conmover a nadie? ¿Y si no eres suficiente? Cuestionaba como un eco tenaz. Manuel, en un acto de rebelión silenciosa, agudizó su enfoque, apretando las cuerdas con fuerza. No te detengas, se decía a sí mismo, sosteniendo el arco como si cada movimiento presagiara su redención. La conexión con el público se hacía palpable. Observó rostros que reflejaban emociones intensas, unos sonreían con complicidad, otros cerraban los ojos dejándose llevar. Manuel sintió que no solo tocaba para ellos, sino que en ese momento, estaban tocando juntos en una sinfonía de humanidad compartida. Su historia, que una vez le había parecido un estigma, ahora brillaba como un estandarte de orgullo y autenticidad. Al finalizar la interpretación, un silencio reverente ocupó la sala antes de que estallaran aplausos. Manuel sonrió, sintiendo que no solo había sido escuchado, sino que también había cultivado una nueva relación con su pasado. Pero con cada aplauso también llegaba una nueva incógnita: ¿cómo sería su vida después de esta experiencia? Había logrado despojarse de la carga de la duda, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Mientras los miembros del jurado intercambiaban miradas y asentían ligeramente, Manuel sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que lo que había entregado en el escenario iría más allá de la competencia, había expuesto su alma al mundo, y en esa acción, había encontrado un sentido de pertenencia. En los días que siguieron, la adrenalina de su actuación le otorgó una claridad inesperada. Comenzó a reflexionar sobre su trayectoria, cada paso dado en la búsqueda de su voz se sentía como un ladrillo más en la construcción de su futuro. Sin embargo, la pregunta persistente era: ¿qué haré ahora? Así decidió establecer nuevos objetivos. Empezó a buscar maneras de compartir su música con un público más amplio, planteándose el desafío de crear un repertorio que incluyera su propia composición. Sus noches en el estudio se convirtieron en un laboratorio de innovación y creatividad, una mezcla de sonidos que exploraban su identidad,
sus raíces y sus aspiraciones, pero aún quedaba una sombra que lo acechaba. La presión de los demás, la incertidumbre de si su música podría resonar con otros como había resonado en él, se convertía en una carga que debía afrontar. El dilema de seguir su camino individual frente a las expectativas externas se intensificaba. Mientras ajustaba su violín, una idea provocativa surgió en su mente, algo que podría cambiarlo todo. Quizás no tengo que hacerlo solo, pensó. La posibilidad de colaboración con otros músicos, de unirse a almas afines en esta búsqueda artística, le llevó a vislumbrar un horizonte nuevo, el momento de decidir cómo avanzar se acercaba. Manuel sentía que un cambio era inminente y que la verdadera pregunta no era solo sobre su talento, sino sobre su capacidad para hacerlo visible, para abrazar el futuro que anhelaba. ¿Sería capaz de salir de su zona de confort y abrirse a nuevas oportunidades, enfrentar la incertidumbre y encontrar su lugar en el mundo musical? La respuesta aún permanecía oculta, tan misteriosa como las notas que aún no había tocado. Esa mañana, Manuel se despertó con una sensación de propósito. Había optado por desafiar sus límites, y la idea de colaborar con otros lo mantenía en un estado de ebullición creativa. A medida que se vestía, su mente pasaba de un concepto a otro, ideas que se entrelazaban en una sinfonía caótica de posibilidades. Decidió que el primer paso sería contactar a algunos músicos con los que había coincidido en el pasado. Buscó en su teléfono los números antiguos, viendo el nombre de Alicia, una cantautora de su barrio que había dejado una impresión duradera. Recordó sus jam sessions en la plaza, donde la energía de las notas rodantes se mezclaba con el murmullo del viento. Aquellas tardes, había sentido un eco de su propia lucha por salir adelante, se armó de valor y le envió un mensaje. Hola Alicia, ¿te gustaría colaborar en algo? Quiero explorar nuevas rutas musicales. La respuesta no tardó en llegar. Con un entusiasmo palpable, Alicia le contestó afirmativamente. Esa conexión despertó en él la certeza de que no estaba solo en su camino. Organizaron un encuentro en su estudio, un pequeño rincón repleto de instrumentos y creatividad. Cuando Alicia llegó, su sonrisa iluminó la habitación, y juntos comenzaron a crear. Sin embargo, no todo fue fluido desde el primer momento. Las diferencias en sus estilos musicales se manifestaron como un nuevo obstáculo. Manuel, ansioso, se dio cuenta de que sus visiones no siempre se alineaban. La frustración amenazaba con asfixiar la energía colaborativa que tanto anhelaba. Mientras Manuel intentaba adaptar su sonido al estilo más pop de Alicia, comenzó a sentir que perdía un fragmento de sí mismo. Su mente se llenaba de dudas. ¿Estoy traicionando mi esencia?, se cuestionaba, mientras cada acorde parecía chocar en términos de identidad. Después de una larga noche de ensayo, finalmente decidieron tomar un descanso. Manuel se sentó en el suelo, rodeado de partituras e instrumentos. Fue en ese momento, en plena introspección, que una idea surgió desde las profundidades de su ser. En lugar de cambiar su música, ¿por qué no mostrar su verdadero yo mientras se fusionaba con el estilo de Alicia? La autenticidad podía ser el hilo que tejiera sus diferencias en una melodía única. Con una renovada determinación, propuso una mezcla de estilos, uniendo su violonchelo con el ritmo contagioso de la guitarra de Alicia. Así comenzaron a construir una canción que incorporaba elementos de ambos mundos, un latido fresco y vibrante. Manuel se dejó llevar por la creación, comprendiendo que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza, no su debilidad. Así, la música empezó a fluir nuevamente. El ambiente se cargó de energía positiva, risa y emoción. Los obstáculos se habían transformado en peldaños que los llevaban hacia nuevas alturas. La colaboración no solo los inspiró a salir de sus zonas de confort, sino que también desenterró partes ocultas de su musicalidad. Con cada ensayo, la pieza evolucionaba, tomando forma y volumen. Sin embargo, mientras la armonía crecía, también lo hacía la presión de enfrentar su composición en directo. La idea de presentar esa combinación al mundo lo mantenía despierto por las noches, el miedo a ser juzgado lo acechaba. A medida que se acercaba el día de la presentación, Manuel sabía que no solo era una prueba de su capacidad musical, sino también de su valentía para abrazar su autenticidad. Había llegado un momento clave en su vida, un verdadero desafío donde necesitaría elegir entre ocultar su esencia o mostrarla al mundo,
iluminando no solo su camino, sino el de quienes lo acompañaban. La semana del gran espectáculo se acercaba y Manuel se enfrentaba a otra pregunta vertiginosa en su mente: ¿y si el mundo no está listo para lo que tengo que ofrecer? Aún así, una chispa interna le decía que era el momento de brillar, era su hora de revelarse por completo. ¿Qué pasaría si su auténtico sonido resonara de formas que jamás imaginó? La inquietud en su pecho crecía, preparándolo para el escenario, donde todo podría cambiar de una vez por todas. El día de la presentación llegó con una intensificación de la sensación de nerviosismo que residía en Manuel. Se despertó temprano, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. El sol se alzaba sobre el horizonte y él se encontraba atrapado entre la emoción y la ansiedad, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que le esperaba. Mientras se miraba en el espejo, reflexionó sobre los avances que había hecho con Alicia. Su colaboración había revelado capas de su identidad musical que antes pensaba perdidas. Aquella mezcla de sonidos que habían creado juntos pululaba en su mente como un faro, una guía que lo empujaba a salir de la sombra de la duda. Sin embargo, la voz interna de la inseguridad aún gritaba: ¿serás capaz de mantener lo que eres en medio de las luces y los aplausos? Al llegar al lugar del evento, se encontró con un ambiente vibrante, lleno de artistas e invitados ansiosos por disfrutar de las presentaciones. Los murmullos de las conversaciones y las risas estaban impregnados de una energía palpable, pero para Manuel, esa energía también se sentía como una presión aplastante. Observó a otros músicos en el escenario, cada uno con una confianza que parecía innata. Eso aumentó su indecisión, y su mente se llenó de comparaciones dañinas. No estoy a su nivel, pensó, y la comparación lo sumió en una profunda incertidumbre. Respiró hondo y recordó las dificultades que había superado para llegar aquí. Cada ensayo, cada lucha con el sonido, cada rayo de luz de inspiración que había brillado cuando se sentó a tocar junto a Alicia. Decidió que eso era lo que debía llevar al escenario: su viaje, sus aprendizajes, su autenticidad. En el backstage, vio a Alicia preparándose. Ella parecía enfocada, pero podía notar un leve temblor en sus manos. Se acercó y, en un impulso, le dijo: seamos nosotros mismos. Esto es nuestro, esto es lo que hemos creado juntos. Alicia lo miró y una sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Fue como si ambos notaran que el escenario no solo era un lugar para actuar, era un espacio donde podrían despegar sus almas. Cuando entraron al escenario, los murmullos se apagaron lentamente. Las luces los iluminaban de una forma casi mágica, y Manuel sintió que su corazón se aceleraba. La sala permaneció en un silencio expectante, como si el mundo estuviera esperando que se mostraran en su verdadera esencia. Entonces, la música comenzó, los primeros acordes resonaron en el aire. Manuel sintió una conexión inmediata con su violonchelo, cada nota vibraba con un eco de sus inseguridades, pero también con el fuego de su autenticidad. Alicia siguió con la guitarra, los ritmos comenzaron a fusionarse en una melodía única y poderosa. Las diferencias que antes eran un obstáculo se transformaron en el alma de su creación. A medida que avanzaban, se dio cuenta de que el miedo estaba cediendo ante algo mucho más fuerte: la pasión. Cada mirada del público, cada aplauso, se sentía como una afirmación de que estaban en lo correcto. Pero, en medio de esta conexión, algo más surgió. Se preguntó si su música realmente resonaría en los corazones de los demás de la misma manera que en el suyo. El clímax de la canción se acercaba, y la presión aumentaba. Había un momento en el que ambos debían decidir enfocarse solo en tocar bien o dejarse llevar por la emoción. Zambúllete, se dijo a sí mismo, deja que tu corazón hable. Con un solo final lleno de pasión, Manuel se entregó por completo, abrazando su vulnerabilidad. Sin embargo, al mirar al público, sus ojos se encontraron con una figura familiar entre la multitud, un conocido de tiempos difíciles, uno que era prueba de cuánto había luchado. La aparición de esa persona le devolvió dudas desgastadas. ¿Era realmente honesto en su búsqueda? El último acorde resonó y el silencio se apoderó del lugar por un breve instante antes de que estallara en aplausos. El reconocimiento era abrumador, pero mientras sonreía al público, la figura seguía retumbando en su mente. ¿Estaba realmente listo para traer a la luz todo lo que había aprendido y para enfrentar los ecos de su pasado?
Manuel salió del escenario sintiendo una mezcla de éxito y temor. El momento de la revelación había sido solo el principio. Ahora, debía enfrentarse a lo que realmente significaba ser un artista auténtico y decidir si estaba dispuesto a despojarse de las capas de su pasado que aún lo ataban al miedo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mostrar su verdadera identidad al mundo? La profunda duda le susurraba al oído que el verdadero reto apenas comenzaba. Manuel se retiró del escenario con una mezcla de adrenalina y desasosiego. Mientras sus dedos temblaban ligeramente tras tocar las cuerdas de su violonchelo, se dirigió a un rincón apartado donde pudo respirar profundamente para juntar los fragmentos de su mente. Cada aplauso, cada sonrisa del público, se fundía con la desesperación que había sentido al ver a esa figura. El eco de su presencia retumbaba en su interior, levantando preguntas que aún estaban sin resolver. En los días que siguieron a la presentación, la euforia inicial fue reemplazada gradualmente por una inquietante reflexión. La sensación de haber tocado su verdad lo había lanzado a un mar agitado. A menudo se encontraba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Las calles que antes le parecían familiares ahora resonaban con la inquietud de su propio viaje. Una mañana, mientras caminaba por un parque cercano, Manuel divisó a un grupo de niños tocando instrumentos de cuerda, guiados por un antiguo maestro. Al acercarse, se sintió atraído por la pureza de su música. Recordó cómo había sido un niño soñador en su barrio, el mismo que había aprendido a tocar en un destartalado taller. Sin embargo, en ese momento, comprendió que no podía dejar que su historial familiar lo definiera. Él era más que el niño pobre. Era un artista en evolución, y en ese parque sintió una chispa de inspiración renacer en su interior. La idea de ayudar a esos niños fue surgiendo con fuerza. Sin embargo, ¿estaba preparado para dar un paso tan grande? La inseguridad volvió a apoderarse de él, astutamente sugiriendo que se mantuviera alejado. Su deseo de conectar con su pasado se debatía con el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Alicia fue la primera en notar el cambio en su estado emocional. Se encontraron para hablar y compartió sus dudas. A veces, siento que el niño que fui todavía necesita enseñanza. Quiero ayudarles, pero me pregunto si tengo la autoridad para hacerlo, confesó. Alicia sonrió y, con firmeza, le respondió, tu viaje es tu mejor calidad, Manuel. Eres la prueba de que se puede transformar el dolor en algo bello. Tu historia puede inspirarlo todo. No dejes que el miedo te paralice. Sus palabras fueron como un bálsamo que atenuó la ansiedad latente, pero las dudas persistían, tejidas en su interior. Decidió que tenía que enfrentarse a esa figura del público de nuevo. La realidad de su pasado y sus luchas necesitaban un cierre. En las semanas siguientes, comenzó a escribir una carta dirigida a esa persona, recordando los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. La idea de enviarla provocaba un torbellino de emociones. La esperanza de ser comprendido se entrelazaba con el miedo al rechazo. Poco a poco, su espíritu creativo se despertaba. Comenzó a componer nuevas piezas que reflejaban su lucha, su transformación y, sobre todo, su deseo de conectar y ayudar a aquellos que aún no habían cruzado la barrera del miedo. Acudió de nuevo al parque, esta vez no para observar, sino para unirse a los niños. Con cada acorde y cada melodía, sentía que, de alguna manera, también se sanaba a sí mismo. Mientras se preparaba para la primera clase, la ansiedad volvió a surgir. Estaba a un paso de convertirse en algo más, un mentor, un guía. Esta nueva faceta lo mostraba ante una elección fundamental, la cual pondría a prueba no solo su habilidad musical, sino también su coraje para ser vulnerable ante otros. ¿Podría compartir su historia sin temer a ser juzgado? Con el violonchelo en la mano y sus pensamientos girando en torno a su nueva misión, la voz interna de la duda reverberó una vez más. ¿Estás preparado para ser un ejemplo? Al finalizar la clase y ver la alegría en los rostros de los niños, comprendió que debía afrontar su verdad. No solo debía mostrar su música, sino también su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras regresaba a casa, el sentimiento de satisfacción fue interrumpido por un mensaje inesperado. ¿Quién lo estaría contactando en este momento crucial? La urgencia en su pecho volvió a crecer. El camino hacia la autenticidad apenas comenzaba, y aún había secretos por descubrir y decisiones importantes que tomar.
¿Sería ese contacto la oportunidad que había esperado o una nueva prueba que lo llevaría al borde de su resistencia? Mientras Manuel caminaba con prisa hacia su casa, el teléfono vibró insistentemente en su bolsillo, sacándolo de su ensoñación. Se detuvo en seco, sintiendo que el calor de la ansiedad empezaba a envolverlo. Con manos temblorosas, sacó el dispositivo y miró el nombre que aparecía en la pantalla. Era un antiguo representante, alguien a quien había perdido la pista hacía años. Un torrente de emociones lo invadió. Recordó las largas conversaciones sobre sueños musicales y oportunidades perdidas. Sin embargo, otra parte de él cuestionaba esa conexión. ¿Por qué ahora, justo en el momento en que parecía estar encontrando su camino? Con un suspiro, decidió que no podía evitar la oportunidad. Necesitaba respuestas. Al abrir el mensaje, se dio cuenta de que la conversación daba pie a una reunión. La inminencia de la cita lo llenó de incertidumbre. ¿Qué le diría? La voz crítica dentro de él se hizo más fuerte. ¿Podía arriesgar su recién descubierta identidad como mentor para volver a un mundo que lo había herido tanto? Regresó a su pequeño estudio, un espacio que había convertido en un refugio de creatividad y crecimiento. Las paredes estaban adornadas con sus partituras y fotos de aquel niño que aún soñaba con ser grande. En ese entorno, metió de nuevo la mano en el violonchelo y empezó a tocar. Cada nota se convirtió en una conversación interna, un enfrentamiento entre la duda y la esperanza. A través de la música, empezó a replantearse su valor y su historia. Después de un rato, ya en casa, se sentó frente al espejo, y la imagen que le devolvía la mirada era la de un hombre renovado. Tienes el poder de cambiar vidas, se dijo, recordando a los niños del parque. Enfrentar su pasado sería una parte esencial de su misión. Si quería ser un verdadero guía, no podía evitar sus raíces, debía abrazarlas. La reunión llegó más rápido de lo que esperaba. La cafetería elegida estaba llena de murmullos y risas, y mientras Manuel encontraba una mesa, su corazón latía con fuerza. Comenzó a dudar de sí mismo nuevamente. Pero el eco de la alegría de los niños lo impulsó a mantener la calma. Sabía que esa reunión podía ser un nuevo hito, un cambio de rumbo en su vida. El representante llegó, impecablemente vestido, con la energía de alguien que extiende oportunidades. La charla comenzó de forma casual, pero pronto dio paso a cuestiones más profundas sobre la vida de Manuel y su trayectoria musical. Cada respuesta era un pequeño paso hacia la validación de su historia. En ese momento precario, Manuel compartió sus preocupaciones sobre su pasado, su deseo de ser un mentor y lo que había aprendido a lo largo de su camino. A medida que hablaba, percibió cómo su voz se tornaba más fuerte, más segura. Sin embargo, cuando el representante habló sobre una posible colaboración con un destacado director de orquesta que buscaba talentos emergentes, Manuel sintió como una sombra oscura se deslizaba sobre el brillo de su éxito. La posibilidad de ser juzgado, de ser expuesto nuevamente a un mundo que lo había desilusionado y empujado al borde, generó un torbellino en su interior. Estaba listo para abrirse a esa prueba. Las palabras del representante se desvanecieron mientras una pregunta retumbaba en su cabeza: ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo de nuevo, por la música y por ti mismo? Se dio cuenta de que no solo enfrentaba una decisión profesional. Era un dilema personal que desafiaba cada fibra de su ser. Al salir, ya nada era igual. Con su corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción, se prometió abrazar cada parte de él. No podía dejar que la duda lo dominara ni un minuto más. La música había sido su refugio y también su verdad. Mientras se alejaba de la cafetería, supo que debía tomar una decisión arriesgada. La elección entre aferrarse a su zona de confort o lanzarse hacia lo desconocido empezaba a parecerse a una sinfonía en construcción, donde cada nota representaba una etapa de su transformación. La noche caía, y una vez más, su teléfono vibró. Otro mensaje. La curiosidad lo atrapó. Reflexionando sobre su reciente encuentro, se sintió invadido por nuevos temores. ¿Acaso la vida le estaba presentando un último desafío antes de alcanzar su verdadero destino? La incertidumbre lo embargaba, pero también un renovado deseo de autenticidad. Después de semanas de preparación, Manuel se encontraba de pie ante el espejo de su habitación. Los ecos de su último encuentro con el representante aún resonaban en su mente.
Había tomado la decisión definitiva de aceptar la oportunidad que le ofrecían, pero eso también significaba desafiar sus propios miedos y mostrarse tal como era en un nuevo escenario. Este momento representaba un nuevo umbral en su vida, ya no solo sería un joven músico, sino un artista con una historia que contar. El día del encuentro con el director de orquesta llegó, y Manuel sintió que cada latido de su corazón podía ser un compás nuevo en su sinfonía personal. No se trataba solo de tocar el violonchelo, se trataba de dejar que su esencia fluyera a través de la música. El auditorio donde se llevó a cabo la audición estaba bañado en luz, y las notas de otros músicos flotaban en el aire como destellos que anticipaban la promesa de un futuro brillante. Cuando llegó su turno, Manuel respiró hondo y recordó las palabras de Alicia: eres la prueba de que se puede transformar el dolor en algo bello. Al subir al escenario, se sintió fuerte, como el artista en quien se había convertido. Manuel cerró los ojos y comenzó a tocar. Cada nota vibraba intensamente con sus experiencias pasadas, y la música se convirtió en un canal de comunicación sin palabras. En su interpretación, incluyó fragmentos de su vida, las risas y las lágrimas, el miedo y la valentía. Buscó en sus recuerdos esas melodías ocultas que expresaban su historia, combinando el virtuosismo con la sinceridad. La conexión con el público se volvió palpable a medida que tocaba, observó rostros atentos y llenos de emociones, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo con complicidad. En ese espacio, entendió que su música podía resonar a un nivel más profundo. Al finalizar, recibió una ovación prolongada. La sensación de logro y liberación lo envolvía. Había compartido no solo su habilidad como músico, sino también las verdades más crudas de quién era. El jurado intercambió miradas de asombro y sus murmullos se convirtieron en una avalancha de palabras de reconocimiento. Su interpretación había sido apasionada y auténtica. De alguna manera, la vulnerabilidad que había temido mostrar fue recibida con calidez y aceptación. Días después, Manuel recibió la noticia que tanto había deseado. No solo había sido seleccionado para unirse a la orquesta, sino que también le ofrecían la oportunidad de participar en un programa que integraría a jóvenes talentos de diversas comunidades. Este proyecto no solo celebraría su música, sino que también les daría la voz a aquellos que sentían el mismo miedo y anhelo que alguna vez él había sentido. Estaba convencido de que su viaje podía inspirar a otros, así como su historia había inspirado a su propio camino de transformación. Con la aceptación de esta nueva meta, Manuel comprendió que había logrado más que un reconocimiento formal. Había conquistado sus miedos y abrazado su identidad. Su viaje ya no se trataba solo de él, se trataba de ser un catalizador para otros. Cuando miraba en el espejo ahora, una nueva confianza iluminaba su rostro. Había alcanzado el estado de ser un verdadero artista, no solo con la habilidad de tocar un instrumento, sino con un profundo compromiso de compartir su experiencia y dar voz a quienes sentían que no eran vistos. La conexión que había establecido con su música y los demás lo llevó a abrazar con entusiasmo su nuevo rol como mentor. Su deseo de ayudar a los niños del parque comenzó a tomar forma. Empezó a planear un programa de clases, donde compartiría su amor por la música y su historia de superación. Él mismo había sido ese niño que necesitaba guía, y ahora su experiencia sería la luz que condujera a otros por senderos similares. Finalmente, Manuel se sintió realizado, entendiendo que la verdadera transformación es un viaje continuo. Había cruzado la línea de la inseguridad a la confianza, del miedo a la vulnerabilidad, y de la incertidumbre a la claridad. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para iluminar el camino de otros, utilizando su música como puente de conexión y su historia como testimonio del poder transformador de la autenticidad. Hoy, Manuel no solo es un músico reconocido, sino también un mentor lleno de pasión. Su historia es un ejemplo viviente de que, a pesar de las adversidades, cada uno puede convertir su dolor en belleza y contribuir al mundo de una manera significativa. Su viaje continúa, y está ansioso por enfrentar los nuevos desafíos que llegarán, siempre recordando las palabras de su madre: sigue tu sueño, hijo. Él ha decidido no solo perseguirlo, sino vivirlo plenamente. Ahora es momento de compartir su historia y su misión con el mundo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de estas historias de superación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que esta historia llegue a quienes más lo necesitan.
Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos y comenten sus reacciones y teorías sobre lo que viene. Este es el momento de mostrar su apoyo. Entren a la comunidad de quienes creen en el poder transformador de la música y el arte.